Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, está dando muchísimo que hablar. Estos nuevos medicamentos para bajar de peso. Específicamente los agonistas del receptor GLP-1 o AGLP-1. Hemos visto titulares por todos lados, ¿no? Desde que son la maravilla, el descubrimiento del año, hasta otros que piden más cautela. Así que para ir más allá de los titulares, nos vamos a basar en un análisis bien detallado del Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra. La idea es desmenuzar la evidencia que hay detrás de estos fármacos para el sobrepeso y la obesidad en adultos que no tienen diabetes. Queremos ver qué tan eficaces son realmente, dónde están sus límites y, bueno, todo el contexto que rodea su uso. ¿Son de verdad la solución a la epidemia de obesidad? A ver, profundicemos un poco. Exacto. Vamos a mirar con lupa los ensayos clínicos clave, las discusiones sobre cómo definimos la obesidad misma, que ya tiene su miga, y qué papel podrían jugar estos medicamentos, o quizás no jugar. Se trata de tener una perspectiva clara, pero sobre todo basada en la evidencia que tenemos. Perfecto. Empecemos por poner un poco de contexto. La obesidad, que usualmente se define con el índice de masa corporal, el IMC, ¿no?, cuando es 30 o más, pues su prevalencia se ha triplicado en el mundo en las últimas décadas. El análisis menciona datos de Navarra, por ejemplo, donde afecta al 13% de la gente, y súmale un 34% más con sobrepeso. Y sabemos que se asocia con más riesgo de problemas cardiovasculares, diabetes, algunos cánceres y, en general, peor calidad de vida. Sí. Pero ahí, ojo, es fundamental señalar algo que el análisis recalca mucho. El IMC por sí solo es una herramienta, digamos, bastante imprecisa si miras a una persona individualmente. No te dice dónde está la grasa, si es la peligrosa o no, ni distingue bien músculo de grasa. Entonces, usar solo el IMC para decir si alguien está sano o no, pues es quedarse corto. De hecho, la relación entre IMC y mortalidad no es tan directa como parece. Algunos estudios sugieren que tener sobrepeso, ese IMC entre 25 y 30, podría tener una mortalidad similar a tener un peso normal, aunque sí se asocie a más problemas de salud. Claro. Y bueno, el tratamiento clásico siempre ha sido cambiar el estilo de vida, comer mejor, moverse más. Ajá. Pero todos sabemos que mantener esa pérdida de peso a largo plazo es, complicadísimo. Luego está la cirugía bariátrica, claro, para casos más severos, que parece ser lo más eficaz a largo plazo según algunos estudios. Y en medio de todo esto irrumpen los AGLP-1. Recuérdanos un poco, ¿qué son exactamente y cómo funcionan? Claro. Son fármacos como la liraglutida, que se vende como Saxenda para obesidad, la semaglutida, que es Wegovy para obesidad, y la tirzepatida, Mounjaro, que además actúa en otro receptor, el HIP. Originalmente se desarrollaron para la diabetes tipo 2. Lo que hacen es imitar a una hormona que tenemos en el intestino, la GLP-1. Esta hormona hace varias cosas. Aumenta la saciedad, o sea, te sientes más lleno, te quita el apetito y hace que la comida tarde más en salir del estómago. Entiendo. En España, por ejemplo, Saxenda y Wegovy están aprobados para obesidad, pero no los cubre la seguridad social. Y esto, junto con la popularidad que han alcanzado, Ha generado problemas, ¿verdad? exacto, ha causado problemas de falta de stock de las versiones para diabetes, como Ozempic, que es semaglutida, o Trulicity, porque mucha gente los usa off-label, fuera de indicación, solo para perder peso. Y aquí viene lo interesante. Los resultados de eficacia que han causado tanto revuelo. Los ensayos clínicos grandes, los STEP con semaglutida, SCALE con liraglutida, SURMOUNT con tirzepatida, comparan estos fármacos con placebo, pero siempre junto con cambios en el estilo de vida. ¿Qué tan grande fue la pérdida de peso que vieron? Pues las cifras promedio de pérdida de peso adicional al grupo placebo son, la verdad, bastante llamativas. Van desde un 5.4% extra con liraglutida hasta, fíjate, un 20.8% con la dosis más alta de tirzepatida en uno de los estudios SURMOUNT. Y una parte importante de la gente en los estudios logra perder más del 5% o incluso más del 10% de su peso inicial. Esos son los umbrales que las agencias reguladoras, como la EMA en Europa, consideran clínicamente significativos. Claro. Perder un 10, 15, hasta un 20%.
Suena muchísimo. Y el análisis dice que el NNT, el número de personas que necesitas tratar para que una logre esa pérdida mínima del 5%, es bajísimo, de 1 a 3. Eso significa que casi cualquiera que lo tome lo consigue. Ese NNT tan bajo sí indica que la probabilidad de llegar a ese 5% es muy alta comparado con solo hacer cambios de estilo de vida. Pero hay que poner los números en su sitio. Primero, y esto es clave, la pérdida de peso se mantiene fundamentalmente mientras estás tomando el medicamento. Ajá. Y segundo, ese umbral del 5% de significación clínica se basa en que, con esa pérdida, se suelen ver mejoras en cosas que medimos en análisis. El colesterol, la presión arterial, el azúcar en sangre. Entiendo. O sea, que esa significación clínica se refiere más a cambios en los números de laboratorio o de la tensión, pero se traduce sí o sí en menos infartos, menos ictus o vivir más tiempo para todos los que los usan. Esa es la pregunta del millón y una distinción súper importante. La mayoría de esos grandes ensayos se enfocaron en la pérdida de peso como el objetivo principal. No midieron directamente si había menos infartos o si la gente vivía más a largo plazo. La gran excepción es el estudio SELECT con semaglutida. Ese sí miró resultados cardiovasculares, pero ojo, en un grupo muy concreto. Gente con sobrepeso u obesidad, pero que además ya tenía una enfermedad cardiovascular establecida, o sea, prevención secundaria. ¿Y qué pasó en el SELECT? Confirmó un beneficio cardiovascular enorme. A ver, el SELECT sí dio positivo. Redujo el riesgo de una combinación de problemas. Muerte cardiovascular, infarto no fatal o ictus no fatal, comparado con placebo. Pero la reducción del riesgo en términos absolutos fue, digamos, modesta, un 1.5% a lo largo de unos 3 años y pico. Esto significa que tienes que tratar a 67 personas, como las del estudio, durante ese tiempo para evitar uno de esos eventos combinados. Es un NNT de 67. 67 personas. No suena tan impactante como el NNT de 1 a 3 para perder peso. Exacto. Y además, cuando miraron cada componente por separado, muerte sola, infarto solo, ictus solo, ninguno llegó a ser estadísticamente significativo por sí mismo. Y queda la duda, que el estudio no termina de resolver, de si ese pequeño beneficio es por el fármaco en sí o simplemente por la pérdida de peso que causa el fármaco. Vale, va quedando más claro. Eficacia alta para perder peso mientras se usa, pero el beneficio cardiovascular demostrado es más específico y, en números absolutos, más bien moderado. Ahora, toda moneda tiene dos caras. Hablemos de los efectos adversos y los riesgos. ¿Qué nos dice el análisis? Este es un punto súper relevante. Los efectos adversos más comunes, pero de lejos, son los gastrointestinales. ¿Náuseas? ¿Vómitos? Exacto. Náuseas, diarrea, vómitos, estreñimiento, dolor de panza. Las cifras cambian según el fármaco y el estudio, pero pueden afectar a un montón de gente, a veces hasta un 30 o 36% para algunos síntomas. El NNH, que es el número necesario para dañar, o sea, para que una persona tenga un efecto adverso, Es bajo. es bajo, sí. El análisis lo calcula entre 5 y 21 para estos síntomas, o sea que son bastante comunes. ¿Y si son tan comunes, hacen que la gente deje el tratamiento? Sí, claro. Estos efectos, sobre todo al principio, son una causa importante para abandonar el tratamiento en los ensayos. El análisis menciona tasas de abandono en el grupo que tomaba el fármaco de hasta el 21% en algún estudio. Y además de estos efectos que son molestos, pero generalmente no graves, también hubo eventos adversos serios, aunque menos frecuentes. Destacan problemas también gastrointestinales y de la vesícula biliar. Piedras en la vesícula, coleliteasis, o inflamación de la vesícula, colecistitis. Para estos, el NNH calculado está entre 16 y 91. No son súper comunes, pero tampoco excepcionales. ¿Y hay otros riesgos que se estén vigilando aunque sean más raros? Sí, el análisis menciona algunos. Se ha visto un riesgo mayor de pancreatitis, inflamación del páncreas, en estudios observacionales, hasta 9 veces más, aunque en los ensayos clínicos fue raro. También se vigila el cáncer medular de tiroides.
Esto salió en estudios con ratones, pero hasta ahora los estudios en humanos, sobre todo en diabéticos, no han confirmado un aumento claro de este riesgo, pero se sigue vigilando sobre todo porque las dosis para obesidad suelen ser más altas. ¿Y qué hay de lo que se habló sobre ideas suicidas? La EMA, la agencia europea, revisó eso hace poco y concluyó que no había pruebas de una relación causal, pero bueno, es algo que también se sigue monitorizando. Claramente se necesita vigilancia a largo plazo. Hay un punto que mencionaste antes y que parece clave. ¿Qué pasa si dejas de tomar el medicamento? Decías que el efecto dura mientras lo usas. Exacto. Y los estudios que miraron esto específicamente, como el STEP4 con semaglutida y el Surmont-4 con tirzepatida, son clarísimos. Cuando suspendes el fármaco, incluso después de haber perdido bastante peso, Vuelve. se recupera una parte importante del peso perdido. El análisis dice que, un año después de dejarlo, la gente había recuperado más o menos 2/3 de lo que habían bajado. 2/3, eso es muchísimo. Sí, y esto plantea una pregunta fundamental. ¿Qué significa que estos tratamientos tienen que ser crónicos, quizás de por vida, para mantener el efecto sobre el peso? Y no es solo recuperar peso. El análisis también se preocupa por qué tipo de peso se pierde y se recupera, ¿verdad? Justo. Hay datos de subestudios que usaron una técnica llamada DEXA, que mide cuánta grasa, músculo y hueso tienes, y muestran que sí, se pierde grasa, que es lo que se busca. Pero También se pierde masa magra, o sea, músculo. El análisis del boletín llega a decir que esta pérdida de músculo podría equivaler a envejecer muscularmente una década. Y eso podría aumentar el riesgo de sarcopenia, que es la pérdida de fuerza y función muscular, y de fragilidad, sobre todo en gente mayor. eso suena preocupante. Lo es. Y la preocupación extra es que si al recuperar peso recuperas sobre todo grasa y no el músculo perdido, tu composición corporal al final podría ser peor que al principio. Se piensa que hacer ejercicio podría ayudar a perder menos músculo, pero es algo que todavía necesita más investigación específica. Aparte de este efecto rebote y la composición corporal, el análisis también critica limitaciones de los propios estudios clínicos. ¿Cuáles son las más importantes? Sí, y hay que tenerlas muy presentes. Primero, lo que ya dijimos, la mayoría usó la pérdida de peso, que es un resultado intermedio, como medida de éxito. No midieron resultados de salud duros a largo plazo, como mortalidad, salvo el SELECT. ¿Ok? Segundo, las tasas de abandono en los ensayos fueron bastante altas. Esto puede sesgar los resultados. Si se van los que tienen más efectos secundarios o los que no bajan de peso, los resultados finales pueden parecer mejores de lo que son en la vida real. Tiene sentido. Tercero, la gente que participó en los estudios no representa a todo el mundo. La mayoría eran mujeres, blancas, menores de 50 años, con obesidad grado 2. Tenemos muy pocos datos en mayores de 65, en otras razas, o, y esto es clave, en gente con solo sobrepeso o con obesidad leve, grado 1, que son muchísimas personas. ¿Y el cuarto punto? El cuarto, y no es menor. Casi todos estos mega ensayos están pagados, diseñados y a menudo analizados por las mismas farmacéuticas que hacen los medicamentos. Y eso, pues, inevitablemente genera un potencial conflicto de interés que hay que tener en cuenta al leer los resultados. Todo esto nos lleva a un terreno que ya no es solo de fármacos, ¿no? La obesidad tiene una carga social enorme. La estética, el estigma, eso que llaman gordofobia. ¿Cómo juega todo esto en el uso de estos medicamentos? Juega un papel enorme. La presión social por ser delgado puede ser un motor muy fuerte para buscar perder peso, a veces sin importar si ese peso extra supone un riesgo real para la salud de esa persona en particular. Y esto puede llevar a que se usen estos medicamentos más por razones cosméticas o de encajar socialmente que por una necesidad médica clara basada en el riesgo cardiovascular o metabólico. Y ahí entra el debate de si la obesidad es una enfermedad o no. Exacto. Definirla como enfermedad tiene sus pros y sus contras. Por un lado, quizás ayudaría a reducir la culpa que se le echa a la persona y a que haya más recursos, pero por otro lado, Se corre el riesgo de medicalizar. sí, de medicalizar o patologizar algo que, en parte, puede ser una respuesta normal del cuerpo a un ambiente que nos empuja a engordar, un ambiente obesogénico.
Podría desviar la atención de las causas reales, las estructurales, sociales, económicas, y además fomentar que se traten con medicamentos a personas con sobrepeso leve u obesidad leve que quizás no tienen un riesgo de salud tan alto o para quienes los riesgos del fármaco podrían ser mayores que los beneficios. Y claro, aquí entran los intereses comerciales. Sin duda. El mercado potencial para estos fármacos es gigantesco. Miles de millones de personas en el mundo. Si defines la obesidad como una enfermedad crónica que necesita tratamiento farmacológico para siempre, pues el mercado se multiplica. El análisis del Boletín Navarro señala cómo algunas guías clínicas, como la guía Giro en España, que según el análisis tiene financiación de la industria y autores con posibles conflictos de interés no declarados en la guía, Tienden a recomendar un uso más amplio. exacto. Tienden a recomendar un uso más amplio y a largo plazo. Y esto choca con recomendaciones de otros sitios, como el NICE en Reino Unido, que son más prudentes. Ellos sugieren limitar el uso a casos más graves, IMC de 35 para arriba con otros problemas, o 30 en casos especiales, por un tiempo limitado y siempre dentro de un programa especializado con varios profesionales. Y el análisis también toca un punto de acceso y equidad, ¿cierto? Versos. Las cosas nuevas y caras muchas veces acaban beneficiando más a los que tienen más dinero y a veces menos necesidad médica real. Mientras que los que más lo necesitan. Tienen más difícil acceder. El ejemplo perfecto es lo que pasa con Ozempic o Trulicity, las versiones para diabetes. Faltan continuamente porque hay una demanda brutal para usarlos para perder peso, un uso fuera de indicación y pagado de forma privada muchas veces. Y mientras tanto, pacientes con diabetes tipo 2, para quienes estos fármacos sí tienen beneficios demostrados en reducir complicaciones y mortalidad, se quedan sin su tratamiento. Es un problema ético y de equidad importante. Entonces, después de todo este recorrido por el análisis, ¿dónde quedaría el lugar para estos AGLP1 en el manejo de la obesidad? ¿Cuál sería la conclusión prudente? Pues mira, basándonos estrictamente en la evidencia que analiza el boletín y siendo conscientes de las incertidumbres, parece que su uso debería ser bastante selectivo y cuidadoso. El balance entre beneficios y riesgos parece más favorable en grupos específicos. Gente con obesidad grave grado 2 o 3, o sea, IMC de 35 o más, o gente con obesidad grado 1, IMC 30-34.9, pero que ya tiene otros problemas importantes, diabetes, hipertensión, que podrían mejorar si bajan de peso. Y también para prevención secundaria. Exacto, también tendrían un lugar ahí para pacientes como los del estudio SELECT, que ya han tenido un evento cardiovascular. Pero por el contrario, el análisis sugiere que usarlos de forma generalizada en gente con solo sobrepeso o con obesidad grado 1 sin otras complicaciones, pues parece menos justificado hoy por hoy, por los riesgos, por el efecto rebote y porque falta evidencia sólida de beneficios a largo plazo en esa población de menor riesgo inicial. Y siempre como parte de algo más grande, ¿no? No son una bala de plata. Para nada. Fundamental entender eso. En el mejor de los casos, son una herramienta más dentro de un enfoque integral, que tiene que tener como base los cambios en el estilo de vida. Comer sano, moverse más, apoyo para cambiar hábitos. Y para que eso funcione, hay que reforzar la atención primaria, darle recursos y tiempo para que pueda ofrecer esas intervenciones de forma accesible y equitativa. El fármaco no puede ser ni la única respuesta ni la primera para todos. Mencionaste antes el ambiente obesogénico. Quiere decir que, más allá de tratar a cada persona, hay que mirar a otro lado. Exactamente. El análisis es muy claro en esto. El enfoque en el fármaco individual no nos puede distraer de la necesidad urgente de ir a las causas raíz, a lo que está aguas arriba de la epidemia. ¿A qué te refieres con aguas arriba? Pues a nuestro entorno alimentario lleno de ultraprocesados baratos, súper sabrosos y con publicidad por todas partes. A nuestro entorno físico y laboral que nos empuja a no movernos. Las soluciones más efectivas y justas a largo plazo son políticas públicas valientes que cambien esos determinantes estructurales y comerciales de la salud. ¿Políticas como cuáles? El análisis menciona varias. Impuestos a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra, regular fuerte la publicidad de esos productos, sobre todo a niños, poner etiquetas en el frente de los paquetes que se entiendan fácil, como Nutri-Score o los sellos negros, diseñar ciudades que inviten a caminar o ir en bici,
crear escuelas y trabajos donde sea fácil comer sano y moverse. Esas son las intervenciones que de verdad pueden cambiar el rumbo de la epidemia para todos. Muy bien. Pues para ir cerrando ya, si tuviéramos que resumir los puntos clave de este análisis sobre los AGLP1 para la obesidad. Yo diría, son fármacos que sí, demuestran una eficacia notable para hacer perder peso, mientras se toman, pero esta eficacia viene con peros importantes. Efectos secundarios gastrointestinales muy comunes, se recupera gran parte del peso al dejarlos, se pierde músculo además de grasa, lo cual preocupa, y el beneficio cardiovascular demostrado es modesto y solo en un grupo de muy alto riesgo. Además, la evidencia tiene limitaciones, resultados intermedios, abandonos, no aplica a todos, y hay una influencia muy fuerte de la industria farmacéutica. Y el contexto social y ético es crucial. Fundamental. El estigma, la idea de medicalizar la obesidad, los intereses comerciales, todo crea un escenario complejo. Hay riesgos reales de tratar de más a la gente y de aumentar las desigualdades en salud. Por eso, su uso debería ser muy pensado, individualizado, sopesando bien riesgos y beneficios para cada persona y siempre como parte de algo más grande que incluye estilo de vida y apoyo. Pero sobre todo no podemos dejar que el brillo de estas nuevas herramientas nos haga olvidar que hay que actuar sobre las causas estructurales, sobre ese ambiente obesogénico. Ahí está la raíz del problema a nivel colectivo. El objetivo final no es solo un número en la báscula, sino mejorar la salud y el bienestar de la gente. Sin duda, queda mucho por aprender sobre el papel real y sostenible de estos fármacos a largo plazo. La exploración de hoy nos deja, quizás, con una pregunta flotando. Mientras buscamos y nos entusiasmamos con soluciones médicas individuales para problemas tan complejos como la obesidad, ¿cómo nos aseguramos de mantener el foco, la inversión y la voluntad política para cambiar los entornos sociales y económicos que los generan y los mantienen para toda la sociedad? Una reflexión importante para seguir dándole vueltas. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado.